soy Norberto Lloves, el secretario científico de la Asociación Escuela. Hoy tenemos el gusto de tener al curso superior de versiones actuales de psicosomática. Le doy la palabra a su coordinadora, Elsa Ech. Elsa. Buenos días a todos. Sí, vamos a comenzar esta actividad de los miércoles científicos presentando al curso anual de versiones de psicosomática psicoanalítica. Va a hacer la presentación Lidia Storti y yo les voy a comentar un poco su currículum, ¿sí? Es doctora en psicología, coordinadora del área de psicosomática desde el año 2004, profesora titular de la maestría en psicología de la Universidad de La Matanza, directora y jurado de tesis de la maestría en psicoanálisis en la UNLA, supervisora del Centro Raskowski, y es coordinadora del equipo de adultos y docentes de la unidad hospitalaria de la Facultad de Medicina, ex coordinadora de los talleres de la doctora Silvia Blechmar y autora de numerosos trabajos en congresos y publicaciones, compiladora y coautora del libro La psicosomática contemporánea psicoanalítica, ¿sí? Así que bueno, Lidia, podés empezar tu presentación del curso. Buenos días a todos. En principio es un placer presentar el curso de versiones contemporáneas de la psicosomática. Quiero especialmente agradecer a todas las autoridades de nuestra querida institución que con gran esfuerzo pudieron sostenerla en épocas de pandemia y siguen ayornando todos los medios técnicos de comunicación. Agradecer especialmente a todos los colegas que hoy nos acompañan, a nuestras queridas alumnas que nos han acompañado en toda una cursada intensa y con sus aportes valiosos de experiencia clínica. Especialmente al doctor Leonardo Leibson, que hoy nos acompañará en sus comentarios en los trabajos presentados, tanto por Virginia como por Silvana. Como psicoanalista, pensando en cómo presentar este curso, me di cuenta que la organización y el desarrollo me fue conectando con mis inicios como psicoanalista de niños y me permite continuamente recrear y ampliar mi comprensión tanto desde la teoría, la clínica, como la técnica. Desde el campo de la psicosomática, ampliando la escucha y el abordaje psicoanalítico. El curso está enmarcado en los ejes de la metapsicología. Freud nos marcó el camino, considero, permitiéndonos a partir de la oposición de las pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación, primera teoría, y luego primera teoría pulsionar, la comprensión de los síntomas conversivos de la histeria y los síntomas actuales o funcionales. Y a partir de la segunda teoría de las pulsiones, fundada en la oposición entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte o destrucción, comprender la desintrincación pulsional que puede llevar al sujeto a enfermedades graves. Todos somos psicosomáticos, pero hay un largo camino para lograr la unidad psicosomática y para comprender
por qué se producen las somatizaciones. Desde disfuncionalidades pasajeras como son las raquialgias, las dermatitis atópicas, problemas gastrointestinales, hasta las enfermedades más graves como las autoinmunes y el cáncer. Estas enfermedades, consideramos, guardan una complejidad y una opacidad marcada por duelos no elaborados, lo que Mazzuccam denomina trauma acumulativo, vinculado en su inicio con el desamparo infantil. La integración psicosomática está marcada, por un lado, por el psiquismo de los padres, los deseos del otro humano, el discurso de los otros, que van constituyendo, digamos, el sí mismo y la representación del sí mismo. Nos preguntamos, ¿de qué cuerpo hablamos? ¿Es el cuerpo biológico o somático? ¿El cuerpo erógeno, sujeto en algunos casos a un goce masoquista primario como guardián de la vida? ¿Cómo se constituyó el cuerpo representacional, el sí mismo? Nos preguntamos también qué es lo que caracteriza el funcionamiento psíquico de las personas. ¿Qué ocurre cuando el sufrimiento aparece depositado en el cuerpo? ¿Cómo construimos enlace entre lo somático, lo psíquico y emocional? Consideramos a través del curso los aportes de Pierre Martí, que en principio nos habló del pensamiento operatorio, luego de la vida operatoria, y sus magníficos aportes sobre la depresión esencial, que diferencia de la depresión clínica. Los aportes de Joy McDougall, con todos sus desarrollos acerca del afecto, el silenciamiento de los afectos para no registrar el dolor psíquico, y en nuestro medio, el agradecimiento y la herencia que nos dejaron el doctor Dalvia, Maladeschi, y el agradecimiento también en la actualidad al doctor José Fishbein, de nuestra institución, que sigue colaborando cuando lo invitamos también en el curso. Hoy sabemos de la coexistencia del doble funcionamiento psíquico, a predominio del funcionamiento neurótico o a predominio del funcionamiento narcisista, que dio lugar al desarrollo de la tercera tópica y que nos ha permitido comprender las descargas a nivel somático, conductual y el cercamiento de las patologías del vacío. De tal manera que considero que la psicosomática ha contribuido y ampliado el campo del psicoanálisis y nos permite, a través de lo interdisciplinar, una comprensión integradora del sufrimiento humano. Sufrimiento que puede comenzar desde lo emocional y registrarse luego trastornos corporales, o enfermar el cuerpo y que pueda aparecer un dolor psíquico, emocional. Hoy tenemos el agradecimiento y el orgullo de dos trabajos muy intensos
Digo intensos porque fueron trabajos que hemos elaborado, discutido, con diferentes aportes durante toda la cursada. Son los trabajos de Virginia Carraburu, que presenta un caso muy importante de una autoinmune, la fibromialgia, duelo por medio, y que toma algo muy interesante que a veces se escucha poco, que son los procesos de identificaciones familiares, y que a mi gusto en este momento, yo los he trabajado también con el tema del cáncer, son muy importantes. De más está decir que durante 10 años en el área de psicosomática hemos investigado sobre las enfermedades autoinmunes. El trabajo de Silvana Gazzotti, muy interesante, nos abre a la problemática del diagnóstico. Sabemos que los trastornos psicosomáticos son de fronteras, y las fronteras son móviles entre lo somático y lo psíquico, con lo cual es un trabajo que nos preguntamos, ¿cuánto de psicosomático, cuánto de somatosis, entendida como un acercamiento a la psicosis? ¿Cómo intervenimos en estos casos? ¿Cómo sostenemos la transferencia y la contratransferencia? Y maravillosamente Silvana nos va a aportar un caso que lo sostuvo durante 10 años. Bueno, espero que esta mesa sea del agrado y el aporte que nosotros queremos transmitirles. Gracias. Elsa. Sí. Elsa está silenciada. Sí. Gracias, Lidia. También yo quiero transmitir que me siento muy feliz de poder coordinar esta mesa, porque junto con Lidia hemos transitado este año con las alumnas vía Zoom todo el recorrido teórico y articulado con la clínica en cuanto a la experiencia personal de cada uno y el intercambio tan enriquecedor que fue a partir de allí que se produjeron estos dos trabajos, como otros trabajos de otras alumnas, donde nos permitió también transmitir cada experiencia desde la clínica y desde la articulación teórica. Así que me siento muy contenta de participar en este proyecto. Y les voy a contar un poco. María Virginia Carricaburu es licenciada y profesora en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en psicoanálisis con niños y adolescentes en la UCES, posee formación en psicosomática psicoanalítica, es psicóloga en el servicio de pediatría del Sanatorio Franchin y del equipo de adolescencia de la misma institución sanitaria, es responsable del área de salud mental de inmunología, institución dedicada BA, institución dedicada al abordaje interdisciplinario de enfermedades inmunomediadas. Trabaja también como psicóloga clínica en el consultorio. Así que, Virginia, te doy la palabra y escuchamos tu trabajo. Bueno, muchas gracias Elsa, y quiero agradecer especialmente tanto a Elsa como a Lidia por la posibilidad de permitir que hoy pueda leer este trabajo que, tal cual como dijo Lidia, estuvimos trabajando durante todo el año pasado. Bueno, el trabajo que les traigo se llama Dolores en Duelo, y tiene como principal objetivo realizar un recorrido teórico y clínico a partir de los autores que fuimos trabajando justamente en el seminario de Versiones Contemporáneas de lo Psicosomático. Adhiriendo a la premisa de que existen enfermos y no enfermedades, entendemos que hay un modo particular de enfermar en cada sujeto.
El cuerpo debe ser un lugar donde se anudan sufrimientos psíquicos, padeceres propios y de los otros significativos en la historia de un sujeto. La enfermedad puede reducir el dolor psíquico al costo de un dolor somático que puede ser lacerante e incluso devenir mortal. Cuando nos consultan pacientes con manifestaciones psicosomáticas, es importante tener en cuenta la complejidad de aspectos que se encuentran atravesados en este padecer. Por lo tanto, debemos considerar aspectos biológicos, psicológicos y también sociales que lo atraviesan. En este trabajo abordaremos las vicisitudes del tratamiento analítico de una paciente que consulta por derivación médica con un diagnóstico de fibromialgia, una afección que se caracteriza por dolor persistente en las extremidades nerviosas. A partir de la instalación en el análisis, se abordará el pasaje al acto de duelos no elaborados y el proceso de identificación. El trabajo lo denominé Dolores en Duelo, y me interesa también traerles una pequeña frase de un poema de Alejandra Pizarnik que dice así: los lugares y los rostros se graban en las entrañas y los huesos. Cada zona del cuerpo tiene sus recuerdos. Les cuento entonces un poco ahora de Marisa. Ella llega a la consulta por derivación de la reumatóloga que la atiende por un diagnóstico de fibromialgia. En la primera entrevista dice al sentarse: me duele todo, y paso seguido enumera una serie de malestares físicos que la aquejan: contracturas, dolores articulares, sensación de adormecimiento en pies y manos, dificultad para tragar. Discúlpame, ¿puedes leer un poquito más despacio? Ah, bueno, sí, claro. Para espero llegar a lo poder único. seguirte. No te preocupes, Okay. Pero lee un poquito más despacio. Bueno, genial. Bueno, y acto seguido enumera una serie de malestares físicos que la aquejan: contracturas, dolores articulares, sensación de adormecimiento en pies y manos, y dificultad para tragar, que esto lo describe como un nudo en la garganta. Expresa que ya consultó a diversas especialidades y realiza tratamiento médico por hipotiroidismo y gastritis. La paciente comenta que todos los médicos concluyeron que mucho de lo que a ella le pasa es psicológico. Por eso decidió hacerles caso y consultar. Marisa presenta una de las características más comunes de pacientes con trastornos psicosomáticos. Se trata de la consulta reiterada a profesionales médicos, quienes por lo general suelen derivarlos a salud mental. Este tipo de pacientes cumple con realizar la consulta como una indicación médica, pero sin que haya una implicancia subjetiva, dado que no poseen una demanda genuina de análisis, porque tienen una gran dificultad para percibir el sufrimiento psíquico. Esto se traduce en un verdadero desafío para nosotros los psicoanalistas. De la presentación que Marisa hace de sí misma, observamos una descripción relacionada con lo concreto del cuerpo, más precisamente del soma, de lo orgánico, con muchas dificultades para reparar en los aspectos afectivos asociados a los mismos. Lo más cercano a esto último podría ser su referencia al nudo en la garganta, como una dificultad para expresar su sufrimiento en palabras. Podemos decir que hay una dispersión significativa del afecto en el cuerpo que no logra ser tramitado por la vía simbólica, y lo hace a través del dolor orgánico. Esto es la fibromialgia, ¿sí? Que se trata de una enfermedad que podemos llamarla o pensarla de frontera entre lo somático y lo psíquico. Podríamos decir que el dolor hace que Marisa registre su cuerpo. El sufrimiento por el dolor en la psique afecta al soma y viceversa, en la medida en que el psique-soma funciona como un todo. El acontecimiento somático, tal como lo expresa Lidia Storti, aparece como un mecanismo defensivo ante el dolor psíquico intolerable, que pueden ser de vivencias traumáticas inscriptas de modo precoz y reactivada a partir de sucesos vitales. Al respecto, Winnicott plantea que la enfermedad produce una escisión de la unidad psique-soma, actuando como defensa justamente ante el derrumbe y la posibilidad de desintegración del sujeto. Lo plantea en este caso al modo de una paradoja, y él va a decir que la enfermedad es el negativo de un positivo, donde lo positivo es la tendencia a la integración.
Marisa está jubilada, aunque continúa trabajando en tareas administrativas. Sobre el trabajo, dice que desde muy chica no pudo ejercer la docencia, que es el título con el que salió de la escuela, pero porque solo conseguía suplencias temporales y en su casa no alcanzaba el dinero. Su padre era empleado público de la Marina y su mamá ama de casa. Sus dos hermanas menores debían continuar sus estudios secundarios y por eso ella debió salir a trabajar de modo muy precoz. Al respecto dice en tono de queja: desde muy chica me puse la casa encima. Desde los 18 años tengo obligaciones y no tantos derechos. Se destaca de este relato el lugar de la renuncia sacrificial que realiza la paciente por su familia. Se observa precocidad en la adquisición de autonomía y un funcionamiento caracterizado por un excesivo ajuste a las necesidades del otro y al medio, en detrimento de su mundo interno. La sobreadaptación de la paciente ha sido valorada por sus padres como un ideal que ella bien supo encarnar al pie de la letra. Esto es, lo hizo carne. Acerca de su trabajo, Marisa refiere que llegó a ser gerente de recursos humanos de una empresa de jeans muy conocida, que luego fue vendida quedando sin trabajo. En ese momento cobra una indemnización y con eso pone un negocio con su hermana menor, pero que no le fue bien. Posteriormente continuó trabajando en el área administrativa hasta la actualidad. Ella se define en el área laboral como una persona eficiente, exigente y responsable. Hay un predominio sobrevaluado de la lógica de la eficacia en detrimento de lo afectivo. Autores de la Escuela Psicosomática de París, como Pierre Marty, por ejemplo, refieren a este tipo de ser una vida de tipo operativa, desprovista de valor libidinal. Al hablar de su familia, se destaca la recurrente presencia de enfermedades como un modo de vincularse con el otro y tramitar los afectos. Una de sus hermanas tuvo cáncer de mamas cuando tenía a sus hijos muy pequeños, y Marisa tomó a cargo el cuidado de los mismos. Expresa que se lleva muy bien con sus sobrinos porque son como sus hijos. Por el contrario, sobre la hermana con la quien convive, se refiere a ella desde la queja. Siempre hizo lo que quiso, no terminó la escuela, fue la más protegida de mamá porque de chica era muy alérgica. Siguiendo con su historia, María Rosa comenta que su madre murió hace 20 años de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Expresa que en el ámbito familiar tardaron en reconocer que su mamá estaba enferma, a pesar de que ella no podía levantar los pies. Era como una negación de lo que le pasaba. Yo me preguntaba, ¿por qué mi mamá tenía ese problema? Manifiesta que fue una enfermedad lenta y muy dura para toda la familia y destaca: luego de la muerte de mi madre, papá ya no quiso seguir viviendo. Su padre padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, por lo que fue internado en numerosas ocasiones. Marisa relata que luego de la última internación de su padre, ella sufrió una descompensación. La internaron y el médico le sugirió que iniciara tratamiento psicológico. Aparece aquí una vivencia traumática a la que Marisa responde al modo de lo que Freud denomina una neurosis actual, caracterizada por un exceso de excitación que el psiquismo no puede tolerar ni elaborar y descarga directamente a lo somático. Atenta a la indicación médica de ese entonces, Marisa inició tratamiento psicológico. Al respecto dice lo siguiente: había quedado muy mal luego de la muerte de mi papá. Enfatiza: no sé si lo elabore. Se angustia y llora por primera vez en la sesión. A partir de ese momento fuimos trabajando sobre la tristeza que le causó dicha pérdida, pero que en ese momento no pudo manifestar. La constelación familiar de la paciente se organiza alrededor del padecimiento de enfermedades crónicas, degenerativas, con un significativo deterioro en la calidad de vida y con alto riesgo de muerte. Esto podría dar cuenta de posibles efectos en el cuerpo de cada uno de sus miembros, de traumas residuales transmitidos por las generaciones. De esta manera, la enfermedad se instituye en la novela familiar como una modalidad de llamado al otro ante el sufrimiento, tanto psíquico como físico. En Marisa, el modo de tramitación de lo afectivo
se encuentra atravesado por el cuidado del cuerpo del otro en detrimento del propio. En una sesión, Marisa comenta que el día 15 de mayo su padre cumpliría 100 años y que en el mismo mes se cumplirían 20 años del fallecimiento de su madre. Refiere que rescató fotos antiguas de sus padres y se las regaló a sus sobrinos escribiendo una breve historia de la familia. El padre de Marisa fue marino de la fuerza militar y surge el recuerdo que a sus 8 años, en el tiempo de la Revolución del 55, su padre se fue y no se sabía si iba a regresar. Cuenta que una vez estuvo 25 días sin saber nada de él. Y sobre esto dice: quedé muy traumada. Retomando dicha expresión, se trabajaron los aspectos que podrían ligarse a esta vivencia siendo ella tan pequeña. En el 2011 falleció su pareja de un infarto masivo. Sobre este tema no volvió a referirse hasta más avanzado el tratamiento. Solo expresó que fue muy duro porque ya venía de varias pérdidas anteriores: el fallecimiento de sus padres, la posterior venta de la casa natal y haber quedado desempleada con 55 años. Se puede destacar del discurso de Marisa que la temporalidad cronológica no se enlaza con la temporalidad subjetiva. La paciente ordena fechas con eventos al modo de una crónica sin esa inscripción afectiva. Se trata de una modalidad de tramitar los afectos vinculado con pérdidas y duelos que se descargan en el cuerpo de manera directa, sin pasar por el proceso de elaboración psíquica. En la contratransferencia me vi en la necesidad de asumir una angustia que ella no tenía. Entonces comencé a manifestar el dolor psíquico que me producía su relato. Le hablé de la soledad, la tristeza, el miedo al abandono que me suscitaban sus palabras. Dado que aún no era posible la interpretación en el sentido clásico del psicoanálisis, las intervenciones estuvieron destinadas a transformar datos, fechas y números en vivencias, emociones, palabras y representaciones, como un intento de cualificar la cantidad. Para ello fue necesario flexibilizar el encuadre, promoviendo la instalación de la paciente en el análisis a través de construir un espacio continente, cara a cara, cómodo para su cuerpo en cuanto a las instalaciones: sillones, almohadones, un banquito para que pudiera apoyar los pies. Desde Winnicott podemos pensarlo como la capacidad de proporcionarle un holding adecuado, brindando así un sostén narcisista. Marisa asiste regularmente cada semana al cementerio. Manifiesta que fue a llevarle flores a su padre por el aniversario de su fallecimiento y cayó al piso sin darse cuenta. Remarca que no fue un tropezón, solo recuerda que cuando se dio cuenta ya estaba en el piso. Esto le dio mucha bronca y a la vez miedo, dado que, según refiere, así comenzó la enfermedad de su madre. Cuando habla de estos miedos también comenta: a veces tengo la sensación de caminar como autómata, que las piernas caminan sola, me doy cuenta de la caída recién cuando estoy en el piso. En este relato se puede vislumbrar una identificación primaria con la madre. Tanto en Marisa como en muchos pacientes con manifestaciones psicosomáticas se observan dificultades en la elaboración de los duelos. En este caso se puede pensar en una acumulación de duelos propios y generacionales, inscriptos, pero sin posibilidad de ser representados. Al no poder ser tramitados psíquicamente, duelen en el cuerpo. Podemos decir que los dolores de la paciente son dolores en duelo. Para Freud, el trabajo del duelo se inicia cuando el juicio de realidad advierte que el objeto amado ya no existe y se hace necesario quitarle el libido de sus enlaces con dicho objeto. Retomo aquí los desarrollos de Eisenberg, quien expresa que en estos pacientes la dificultad para enfrentar el dolor psíquico puede llevarlos a una tramitación somática del duelo. A veces se trata no solo de duelos o traumas propios no procesados, sino de identificaciones con padres que no han podido elaborar los suyos. A propósito de esto último, Marisa comenta que se quedó sin fiesta de 15 por el fallecimiento de un tío materno. Su madre se deprimió tanto que suspendió la fiesta que ella esperaba con tanto entusiasmo. Expresa que ese evento la marcó y que a partir de ese entonces ya no planifica mucho las cosas,
por temor a que surja algo y su proyecto se haga pelota. Podemos pensar que este duelo repentino de la madre pudo haberse vivido de manera catastrófica por la paciente, ya que se ve desinhibida por su madre, desinvestida por su madre, que la deja sin fiesta, generando en la paciente una profunda desilusión. La recurrente insatisfacción de la paciente con su vida, el sentimiento de impotencia, constituyen algunos de los que los autores tales como André Grimm y Pierre Marty denominan depresión esencial. Se trata de una depresión sin objeto que se establece ante situaciones traumáticas que desbordan la capacidad del aparato para ser elaboradas. El tratamiento le fue permitiendo a Marisa identificar los afectos relacionados con determinados fragmentos de su historia y la posibilidad de transformar la tramitación somática del duelo en psíquica, a partir de un trabajo de enlace representacional de los afectos. En paralelo al trabajo en torno a los duelos, se fueron generando interesantes cambios en su posición subjetiva que se fueron manifestando en el ámbito cotidiano. Comenzó gimnasia, a realizar visitas y paseos por lugares emblemáticos de la ciudad, asistió a talleres de artes, a coro. Logró recibirse de guía turística, profesión que le permitía pasar por lo histórico, pero desde un lugar recreativo, simbólico y socialmente valorado, sin quedarse en la nostalgia y el dolor. A poco de ir desplegando una mayor riqueza en su vida fantasmática, a partir de ligar afectos con vivencias dolorosas y traumáticas que habían sido sofocadas al modo defensivo, Marisa pudo traer un sueño a su análisis. Sueña con un señor que fue compañero y amigo del trabajo y que ya murió. Dice que él le pedía que le ayudara a tramitar la jubilación para otra persona. Este señor le regala un ramo de flores y la invita a tomar un café. Comenta que ella estaba en la casa en la que vivió de chica con papá y mamá. Recuerda que en el sueño llevaba puesto un vestido gris horrible y que parecía de orfanato. Era tejido y tenía una franja roja en el borde de la pollera. Cuando el señor llama a la puerta de su casa invitándolo a tomar el café, ella se sorprende y despierta del sueño. Fue un sueño, dice. La capacidad de soñar, como formación del inconsciente, marca en la paciente, al decir de Storti, el pasaje del acto a la simbolización, dando cuenta del proceso de elaboración y del pasaje a un funcionamiento de tipo neurótico. Se observa una interesante riqueza onírica que fue dando la posibilidad de despliegue de la palabra y el abordaje de aspectos importantes de su vida, la sexualidad, la muerte y el vínculo con los otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Excelente trabajo. Nos abre muchos puntos para seguir pensando sobre lo psicosomático y las enfermedades, en este caso la fibromialgia. Así que ahora voy a presentar al siguiente trabajo, que es de Silvana Gazzotti. Ella es licenciada en psicología, psicoanalista, graduada en la Universidad de Buenos Aires, hizo la concurrencia hospitalaria en el Hospital Borda, y allí obtuvo la especialidad de psicóloga clínica. Se dedica desde hace 25 años a trabajar en clínica, siendo especialista en psicooncología, diplomada en cuidados paliativos, oncológicos y no oncológicos en la Universidad Favaloro, especialidades que realizó en los últimos 5 años, y a partir de entonces trabaja haciendo cuidados paliativos domiciliarios. En el año 2021 realizó el curso en la APG de versiones contemporáneas de lo psicosomático, y en estos momentos ingresó gratamente al área de psicosomática, compartiendo con el área y con el resto del equipo esta temática. Así que te escuchamos, Silvana. Sí. Bueno, buenos días a todos. Voy a empezar a leer porque tengo miedo de no llegar, así que bueno, después
estoy abierta a los comentarios o preguntas que me quieran hacer. El título de este trabajo es Los jueces, los juicios. Siempre me adapto un poco a lo que el individuo espera al principio. Sería inhumano no hacerlo así. Sin embargo, en ningún instante dejo de maniobrar en pos de la posición que me permita hacer un análisis con todas las de la ley. Palabras de Winnicott. La clínica nos presenta permanentes y grandes desafíos. Los pacientes rara vez llegan al consultorio de modo en que los describen los libros cuando nos preparan para abordar sus demandas, si es que existen. De no existir, debemos construirlas juntos para comenzar un trabajo psicoanalítico. El paciente, aunque no sepa muy bien por qué viene a vernos, hace una apuesta. Y el analista hace otra cuando se dispone a hacer su trabajo, cualesquiera sean las condiciones de presentación del sujeto que llega a su consultorio. Tal desafío presentó Nini, una mujer de 62 años a quien recibí en mi consultorio derivada por su obra social. Como suele suceder en estos casos, el motivo de consulta es un enigma hasta que el paciente habla. Primera consulta. Lo primero que me dice es que si voy a necesitar hablar con alguien de su familia, no va a poder ser porque no tiene. Que a lo sumo podría venir una amiga que es muy cercana y le ayuda en todo, particularmente a subsistir. Yo vivo de una familia que me adoptó. Luego continúa. Yo fui una hija no deseada. Tengo una hermana 11 meses mayor que yo. Dediqué mi vida a cuidar a toda mi familia. Me casé a los 18 años con Juan, lo conocí a los 13. Hace 9 años fui a hacer un mandado y cuando regresé a mi casa me encontré con que mi marido me había cambiado la cerradura. Nunca más me dejó entrar, salvo para sacar mis documentos y algo de ropa, y porque fui con la policía. Mi mamá no quería saber nada de mí. Me decía que tenía que volver con mi marido, que yo era una desagradecida, que él me tenía como una reina y yo no lo sabía valorar. Mi papá no lo quería, Juan. Siempre me preguntó si me pegaba. Y yo le respondía que estaba bien porque no lo quería preocupar. Pero él no pudo resistir lo que me había pasado y me dijo que o lo mataba a mi marido o se dejaba morir él. Y no quiso ni comer ni tomar más líquidos, hasta que a los 10 días se murió de tristeza. Mi mamá me echó de la casa porque me dijo que yo era la culpable de la muerte de mi papá y nunca más me quiso ver. Yo inicié varios juicios para recuperar lo que me correspondía, porque no tenía dónde ir, y mi hermana estaba confabulada con mi exmarido y compraban a los jueces. Así perdí 10 juicios. Prefiere tener 2 hijos y 3 nietos. Sus hijos también dejaron de relacionarse con ella por cuestiones de dinero. Dice ser epiléptica y estar operada de cerebro. Expresa, en el 2001 me sacaron parte del hipocampo y 2 láminas del temporal derecho. También refiere tener 16 cirugías más, sobre las cuales se irá explayando en los sucesivos encuentros. Pero en la primera entrevista cuenta sobre 2 más. Una de columna cervical, en la que dice que le sacaron 3 vértebras y le pusieron implantes que le extrajeron de la cadera, más una prótesis metálica de titanio que sostiene las vértebras. Y otra, en la cual, a raíz de un infarto intestinal con perforación, refiere que le tuvieron que sacar 1 metro de intestino delgado. Nini se presenta bastante desarreglada, dice que no tiene ropa, que si come es porque le ayuda a la familia que la adoptó. Menciona tener una cuota alimentaria que se la consiguió uno de los abogados que tuvo en algún momento. Dice haber tenido varios abogados, pero que todos la traicionaron, incluso el que le consiguió la cuota. Manifiesta que todos fueron comprados por su marido, como así también los jueces. Cuando la paciente se retiró del consultorio, no me quedó nada claro el motivo de su consulta. Me pareció un discurso totalmente delirante, llamaba mi atención la abundancia de todo y el tono desafectivizado de su relato. Tomé nota de algunas cuestiones. En medio de tanto desamor y desamparo, ella había formado una familia como Dios manda y se había consagrado a cuidarlos a todos. ¿Pero qué había pasado para que no haya quedado ni uno solo de todos ellos en su vida?
Noté también que se refería a sus problemas de salud como si estuviera contando un artículo médico, mientras yo escuchaba un tanto horrorizada las descripciones escabrosas de sus operaciones. Me pregunté me pregunté frente a qué estructura psíquica me encontraba. Lo que aparecía en su relato eran delirios megalómanos, paranoicos, hipocondríacos. ¿Cómo sería eso de que había sido adoptada en su adultez? ¿Se trataba de otro delirio? ¿Y ese cuerpo despedazado estaba diciendo algo? El devenir del tratamiento. Al inicio y por un largo tiempo, Nini se queja de una profunda soledad y un contundente desvalimiento, como así también de padecimientos físicos, mareos, ausencias y caídas. Según expresa, concurre a tratamiento psicológico y psiquiátrico porque tuvo muchas operaciones a lo largo de su vida, producto de diferentes enfermedades que los médicos determinan como de origen nervioso. También, por la epilepsia y las consecuentes ausencias que dice padecer, tiene indicado concurrir a talleres de memoria y cursos. En la primera etapa del tratamiento cumple con estas prescripciones durante un periodo del año, pero hacia la mitad va abandonando todo y se la nota deprimida y aquejada de infinidad de temores. Al año siguiente vuelve a repetir este proceso. Empieza entusiasmada y luego va abandonando todo, hasta su aspecto personal. Prefiere haber consultado con otras 3 psicólogas antes de conocerme a mí, pero dice que no hubo afinidad, por lo cual abandonó siempre los tratamientos. Desde hace un tiempo, luego de recorrer un largo trecho y con una posición subjetiva muy distinta, expresa repetidamente que yo le cambié la vida, que ella hoy es otra persona gracias a mí. Suele decirme al momento de despedirse que me quiere mucho. Y hace un tiempo me autoricé a decirle que yo también. Hubo un primer tiempo en la terapia en el cual yo no hacía más que escuchar lo que pensaba que eran sus delirios. Todo era en relación a los juicios, a los abogados, a los jueces. Me preguntaba por qué eran en plural, por qué no había un juez para cada juicio. Siempre eran 2, 3 y hasta 4, y cuáles eran los 10 juicios que nombraba siempre, pero que nunca me daban las cuentas. Nini narraba una y otra vez haber sido víctima de injurias gravísimas, vejaciones espantosas, malos tratos injustificados. Todo en su discurso era exagerado. Y también estaban las 17 cirugías, que tampoco nunca me dieron las cuentas. Los encuentros con Nini me resultaban agotadores, porque todo me parecía exageradamente disparatado. Sin embargo, yo me mantenía interesada y le hacía preguntas sobre lo que me contaba y le pedía detalles. Uno de los disparates más contundentes que me parecía escuchar tenía que ver con la historia de la amiga en cuestión, su hermana adoptiva. He aquí esta historia. Cuando su familia la expulsa, Nini va a vivir a un monoambiente que es el lugar que aparentemente le consigue su hijo. Como estaba muy triste y no entendía nada de lo que le había pasado, iba todos los días a hablarle por teléfono a su hijo en locutorio. Este, según sus dichos, o no la atendía o la insultaba. Entonces, todos los días salía muy apenada y llorando. La mujer que atendía el locutorio la observó durante un largo tiempo y un día le preguntó si podían hablar porque la veía muy mal. Le dijo que si no se ofendía, ella quería saber qué le pasaba y la invitó a que le cuente. Nini acepta y le relata lo que le acababa de pasar con su familia. Esta mujer le dice que ella es hija única, que siempre quiso tener una hermana y que si Nini se lo permitía a partir de ese momento, ella iba a ser su hermana. Nini consiente y luego de un tiempo hacen una especie de festejo con los familiares de su amiga para hacer la presentación oficial del nuevo miembro, o sea, de la hermana. Esto no hacía más que reforzarme la idea de lo delirante, de un aspecto más de esta historia. Pero esta era la familia de la que Nini hablaba permanentemente como su familia adoptiva, la que la ayudaba en todo, la que la quería, la que la acompañaba en los buenos y en los malos momentos. Un día estaba mirando mi Facebook y me detengo a mirar las fotos que compartió un familiar de una de mis mejores amigas, quien es colega,
y veo a Nini abrazada con los tíos de mi amiga en una reunión. ¿Qué hace Nini acá?, me pregunté. E inmediatamente me puse en contacto con mi amiga para ver si la conocía. Para mi enorme sorpresa, esta no solo conocía a mi paciente, sino que toda la historia de las amigas hermanas era totalmente cierta. Me confirmó que era considerada como parte de la familia y que sentían una gran compasión por todo lo que le había deparado la vida a Nini. Entonces, ¿era cierto? Los jueces era la frase que más me resonaba del relato de Nini, la que condensaba hasta el momento todo lo delirante. Lo que acababa de enterarme me había impactado. ¿Estaría juzgando yo como delirio algo que no lo era? ¿Estaba emitiendo un juicio equivocado? Reflexioné sobre que nunca el diagnóstico presuntivo condiciona mi apuesta de encontrar un sujeto en el relato que escucho cuando trabajo. De todos modos, tampoco podía terminar de hacerme a la idea de que el diagnóstico de Nini fuera una psicosis, porque había en ella cuestiones que me hacían pensarla como neurótica, el modo en que se relacionaba conmigo, por ejemplo. ¿Se trataría, pues, de un caso fronterizo? Además, consideraba la problemática psicosomática que se manifestaba, ese estado depresivo que la caracterizaba y que hacía pensar más bien en una depresión esencial junto a un modo de pensamiento operatorio. Entonces, esta contingencia, sumada al trabajo de escritura, construcción y reconstrucción de su historia que veníamos haciendo en el espacio analítico, marcó un tiempo lógico nuevo, un tiempo de comprender. Encontrarse con otro que esté dispuesto a escuchar y registrar sus necesidades y de proporcionarle en términos de Winnicott un holding, hacían en Nini la diferencia. Esto lo marcaba tanto el vínculo que entabló conmigo, su analista, como el que tenía con su hermana adoptiva. La historia. Del relato de Nini se desprende que solo 2 personas de su familia la han amado, su padre y su abuela materna. De su madre dirá que hizo de todo para perder el embarazo que la gestaba ella. Mi mamá nunca me quiso, ya desde el vientre. Yo de chica siempre la escuchaba decir, mirá qué hice para perderla, ¿eh? Y mira, acá está. Ella me llamaba forro pinchado. Cuando era chiquita y me daban ataques, que me ponía a temblar y me caía al piso, ella gritaba que me levantara y dejara de hacer berrinches mientras me pegaba. De su padre dice que era cariñoso, que nunca quiso que se casara con Juan porque no le gustaba la familia, pero aceptó la voluntad de ella. Nini estuvo 4 años de novia con Juan, dice no haber notado nada malo en él durante ese periodo, que hablaban de sus cosas y él le daba besos de novios. Cuenta que la noche de bodas ella esperaba un beso y un abrazo y él le rompió el vestido, la tiró en la cama y la violó. Jamás volvió a darme un beso, siempre me violaba, me obligaba a tener sexo oral, aunque él pasaba varios días sin bañarse. También me obligaba a tener sexo anal, pese a que yo sangraba toda. Yo no conocí el amor, lo que es un marido, lo que son las relaciones sexuales. Yo solo conocí violaciones. Nunca lloré, no puedo llorar. Cuando murió mi abuela materna no pude llorar siendo que fue la persona que más quise, porque ella era muy buena conmigo. Y ahí hice mi primera convulsión. Cuando murió mi papá tampoco, me aislaba y no hablaba con nadie, pero nunca pude llorarlo. Es de destacar que a lo largo del tratamiento, el relato de Nini iba siendo cada vez más organizado. Al principio eran palabras sin sentido que salían como un vómito, con todo lo que ello implica. Cantidades de algo que ya no se puede retener y se expulsa con olor a podredumbre. Pero con nuestro trabajo esas palabras comenzaron a articularse afectivamente y con ello a cobrar significado. Este derrame de palabras permitió la transformación de cantidades de estímulos traumáticos en una historia que empezó a ser contada, adquiriendo representaciones y por lo tanto ligaduras. Algunas consideraciones teóricas. Cuando el azar quiso que dejara
de poner tanto en duda el juicio de realidad de la paciente, todo se resignificó en mi escucha y empecé a pensar el caso de otro modo. Las expresiones delirantes en Nini estaban, también las somatizaciones, sumándose además un modo sobreadaptado de andar por la vida. Dice McDougall que el pensamiento del psicótico puede concebirse como una inflación delirante del uso de la palabra, cuya meta es llenar espacios de vacío aterrador, mientras que los procesos de pensamiento de las somatizaciones intentan vaciar la palabra de su significado afectivo. Comencé a preguntarme qué significaban las expresiones delirantes en la vida de Nini. Si bien tenían un tinte paranoide y megalómano, no me parecía que su vida girara en torno a ellas. Eran ideas organizadas, siempre las mismas, pero no tenían el peso de llenar un vacío. Estas eran proferidas en el mismo tono monocorde y desafectivizado que relataba sus cruentas cirugías y el desamor de su familia. Entonces me dije que algo anudaba a estas tres cuestiones y que esas ideas estaban al servicio de distraer de la cuestión principal, así como lo hacía su cuerpo. Mi hipótesis fue no conectarse con el dolor que ese desamor producía. McDougall dice que en algunos individuos existe la fantasía fundamental de que el amor lleva a la muerte y que solamente la ausencia de toda libido garantiza la supervivencia psíquica y por tanto el sujeto busca, mediante un trabajo de desafectación, proteger su supervivencia mental. La desafectación remite al destino del afecto. Es una defensa primitiva que pulveriza la cantidad que el aparato no puede manejar y tiene como destino el pasaje al soma o al acto, al decir de Elsa Eisenberg. Si bien Nini es una persona muy enferma, uno se podría preguntar qué hubiera sido de ella si no hubiera tenido el recurso psicosomático. No hay que olvidar que este es un intento de curación. Ella cuenta una historia muy triste y dolorosa que le pertenece. Ay, perdón. Ella cuenta una historia muy triste y dolorosa que le pertenece y la cuenta como ajena. Tiene que contarla 1 y 1000 veces para apropiársela. Esto último nos remite a la idea de un trauma que vuelve y vuelve intentando la ligadura. Quizá la cuestión no estaba en dudar sobre si se trataba o no de una psicosis. Todo se presentaba de un modo loco, pero tal vez se podía considerar lo que plantea Green en De locuras privadas cuando se refiere a los casos fronterizos. Él dice que allí habría un doble funcionamiento psíquico en donde la locura, en la medida en que en otra parte funciona una represión que dé reconocimiento a la angustia de castración, en cierta medida es una valla y que la existencia de un doble funcionamiento se convierte en una protección contra la psicosis que impide al pensamiento volcarse enteramente hacia el delirio. En el caso de Nini, se observaba al cuerpo disputándole ese rol protagónico. Cuando recibí a Nini en la primera consulta, tuve la sensación de querer salir corriendo. Pero no hacerlo y tomarlo como un desafío tuvo la consecuencia de que iniciara y sostuviera un tratamiento por 10 años. Quizás a las otras 3 psicólogas anteriores les pasó lo mismo que a mí. Y transferencia y contratransferencia mediante, no es difícil deshacerse de un paciente que viene por obra social y es muy complicado. Con no involucrarse, basta para que el paciente se vaya por dónde y cómo llegó. Eterno retorno de lo mismo. Pero si hay deseo de analista, puede que el oscuro poder del destino sea trocado de alguna manera. No importa si se trata de una neurosis, de una psicosis o de un caso fronterizo. Expresa también Green, en relación a este último caso, que es menos el de una frontera que el de una tierra de nadie, un entero dominio cuyos límites son vagos, pero que por el tipo de cualidad afectiva de la comunicación del paciente y de la respuesta interior que suscita en el analista,
este lo reconoce y la función de la contratransferencia puede servir como un instrumento privilegiado. Eisenberg refiere que la enfermedad somática funciona como señal de alarma, siendo decodificada por el analista, y agrega que haciendo un buen uso de la contratransferencia, este puede registrar las situaciones de riesgo que son mudas para el paciente, probablemente debido a un déficit materno en decodificar y nominar las emociones del infante. Este déficit de representación expone al infante al desamparo, ya que no puede ligar la cantidad de excitación producto de situaciones traumáticas tempranas. Por el relato de Nini podemos observar que en su madre no hubo ni por un instante el más mínimo lugar para ella, desde que estaba en su vientre y hasta que ésta murió. El destino de Nini no fue peor quizás porque hubo un padre y una abuela que la amaron. McDougall, refiriéndose a los orígenes del universo simbólico de un sujeto, dice que la representación del otro de los primeros cuidados, la madre, debería evocar un sentimiento reconfortante y tranquilizante de consuelo y seguridad. Podemos conjeturar que nada de esto habrá podido construir la infant Nini. Como expresa esta autora en Cuerpo para Dos, las eclosiones somáticas, no simbólicas, son formas de comunicar pensamientos y sentimientos que no han podido ser elaborados psíquicamente. Son una expresión de temores libidinales arcaicos y deseos fusionales, pero acompañados por una rabia narcisista y un miedo primitivo totalmente inconscientes. A modo de hipótesis, podría pensarse respecto de Nini que un odio inconsciente hacia su madre tiene como destino la vuelta contra sí mismo, otro mecanismo de defensa primitivo que plantea Freud, y que fue a parar a su cuerpo poniendo en riesgo su vida en más de una oportunidad. A modo de concluir, creo estar en condiciones de afirmar que hubo un trabajo psicoanalítico a lo largo de 10 años de tratamiento, que trajo algunos cambios con buenos resultados, a pesar de las dudas que me produjo siempre el caso. Pensarlo como un trastorno psicosomático, en tanto cuerpo y psiquismo afectándose mutuamente, me ayudó a trabajar y a no desvelarme por poner rótulos. Dice Winnicott, refiriéndose al psicosomatista: es un jinete con capacidad de montar 2 caballos a la vez, con un pie en cada una de las monturas y con las riendas de ambos en sus hábiles manos. Este deberá hallar la disociación en el paciente como agente para otorgarle un lugar de guión que una a ese mal funcionamiento somático con el conflicto en la psique, porque según él, esta escisión es lo que constituye la verdadera enfermedad. Parafraseando a Elsa Eisenberg, con Nini fue posible trabajar en las fronteras usando la resonancia contratransferencial de los afectos escindidos y transformarlos en construcciones de representaciones e historizarlas. No fue nada fácil para ella reconocer los miedos, la rabia, la vergüenza, la humillación. Sin embargo, hoy Nini es una mujer bastante alegre que tiene expresión en su rostro, antes no. Pese a su condición precaria, es muy autónoma, se ha tramitado una jubilación, concurre a sus cursos y talleres durante todo el año con muchas ganas. Participa de actividades en la Iglesia Católica, tareas solidarias, oraciones, misas, etc. Allí ha hecho algunas amigas más que la quieren y la cuidan mucho, como su hermana adoptiva. Se ha trabajado mucho en el armado de vínculos, se ha trabajado mucho en el armado y sostenimiento de redes de contención, y algo muy distinto ha pasado en ella para que los vínculos que armó, a medida que fue duelando la pérdida de su familia, sean de características tan opuestas. Hoy hay mucho amor en la vida de Nini, y en ese marco ella es una mujer muy lúcida, perspicaz y responsable. El duelo no ha finalizado, no entender le quita el sueño muchas veces. Tiene pesadillas con su familia, pero suele no recordarlas al despertar. Las expresiones delirantes aparecen cada vez menos.
Aunque no todo es final feliz. Recientemente Nini recibió un diagnóstico de cáncer de tiroides. Pero este nuevo acontecimiento somático no le ocurre a la misma persona que llegó a mi consultorio enumerando informes médicos. Nini está asustada y triste. Hoy siente que puede perder algo. Su cuerpo tiene valor y el amor de los que la rodean también. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Muy interesante también el trabajo, y junto con el trabajo de Virginia nos abren muchas puntas para seguir pensando, y vamos a escucharlo, por supuesto, ahora Leonardo, que seguramente va a poder dar algún marco a seguir pensando estas puntas interesantes de los trabajos, ¿sí? Entonces lo voy a presentar a Leonardo, que es psicoanalista, médico especialista en psiquiatría, doctor en psicología UBA, profesor adjunto regular de psicopatología en la segunda cátedra de la Facultad de Psicología de UBA, docente en la maestría de psicoanálisis, Facultad de Psicología UBA, docente de posgrado del Instituto de Altos Estudios Universitarios de Barcelona, España, director de proyectos de UBACIT, Universidad de Buenos Aires, Ciencias y Técnicas, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Escuela de Psicoanálisis del Foro del Campo Lacaniano, docente del Colegio Clínico del Río de la Plata, docente y supervisor del Hospital de Día Turno Tarde del Hospital Álvarez y de otros servicios hospitalarios de salud mental, coordinador del Servicio de Psicopatología de Adultos de la segunda cátedra de Psicopatología en la sede de San Isidro de la UBA, director médico del Hostal de la Casa de Medio Camino, y autor de La máquina imperfecta, ensayo sobre el cuerpo en psicoanálisis, los cuerpos freudianos y sus estados gozantes, y coautor de Maldecir la psicosis y la perfecta desnudez, conversaciones desde Alejandra Pizarnik, entre otras publicaciones. Leonardo, te escuchamos, y lo que quería comentar también es que las preguntas que van surgiendo a partir de estos trabajos la puedan transmitir por el chat, así después las leemos y hacemos un intercambio de ideas. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la ocasión de poder estar acá, de haber podido leer estos trabajos. Y además es una ocasión para mí de poder refrescarme, porque vieron cómo es el psicoanálisis, cada uno está un poco en su corral, ¿no? Estamos así como en nuestros ámbitos, y los lacanianos, los no lacanianos, los freudianos, qué sé yo. A mí me gustó mucho leer dos trabajos que justamente apelan a referencias teóricas que no son las que, bueno, yo estoy más habituado, aunque los he leído, son autores que yo conozco y que cuando Lidia hacía la presentación, me acuerdo mucho siempre de alguien que fue un primer referente para mí en esto, que fue Mauricio Chernik. Seguramente muchos de acá lo habrán conocido. Y él fue el que, bueno, por ejemplo, fue de sus labios de quien escuché primero a Pierre Martí u otras referencias que son, bueno, o Joyce McDougall. A ver, lo que me parece muy interesante y que quisiera destacar en primer término, me gustaría hacer primero unas consideraciones más generales y después voy a tratar de meterme con algunos detalles de cada uno de los trabajos, es cómo hay algo que atraviesa los marcos teóricos, cómo hay algo que se pone en juego y que tiene que ver con algo que está en los dos,
en los dos trabajos, que es esta apuesta loca, lo de loco lo agrego yo, esta apuesta loca del analista. O la cuestión del desafío. Lo cual para mí no es una especificidad de lo psicosomático. Yo no creo que haya especialidades en psicoanálisis, para nada. Yo creo que hay psicoanálisis o no lo hay. Y si hay psicoanálisis, disculpen, mi garganta me hace un juego psicosomático raro cuando tengo que hablar de estas cosas. Si hay psicoanálisis en muy distintos ámbitos y en muy distintas circunstancias. Pero eso depende no tanto de los cuadros clínicos que abordemos o de las teorías que incluso que apelemos, sino de una ética y de una posición. Después vemos cómo tratamos de dar cuenta de las cosas que pasan a partir de esa ética y de esa posición. Y ahí podemos estar de acuerdo o no, podemos pelearnos, podemos abrazarnos, pero quisiera primero destacar esto, ¿no? Como hay algo, así como me parece que es interesante poder pensar que esto del fenómeno psicosomático, alguien puso en una pregunta por ahí la respuesta psicosomática, o el efecto psicosomático, como a veces lo llama también Lacan, es algo transestructural, y me parece que los trabajos lo demuestran, o sea, puede presentarse, si lo pensamos en relación a las estructuras subjetivas, divididas entre neurosis, psicosis y perversión, puede presentarse en la neurosis, en la psicosis, probablemente si es que la perversión existe como estructura, también en la perversión. Y a mí me sirve, simplemente a mí me encontré un modo de llamar a este tipo de práctica o de variante de la práctica, las enfermedades de cuerpo presente. Dado que son situaciones clínicas donde con lo que uno se encuentra, en general es como lo describen estos dos trabajos muy bien, con alguien que viene con su cuerpo, presentándolo el cuerpo, y donde el cuerpo o algo del cuerpo ocupa buena parte de la escena, o a veces toda, ¿no? Donde no hay, al principio parecería, mucho lugar para otro orden de discurso que no sea el discurso médico. Y lo que aparece es en general algo del orden de eso, de la historia clínica. Lo que a veces llamamos desafectivizado, por ejemplo, creo que tiene que ver con ese orden de discurso en el cual yo lo prefiero llamarlo desubjetivado. O sea, donde lo que no hay es un efecto sujeto. No hay un quién dice eso. Hay algo que se dice de modo impersonal. Impersonal quiere decir que puede decirlo cualquiera y que da lo mismo. Hay cosas que las puede decir un texto, un informe, una historia clínica, la pantalla de una computadora, no importa, da lo mismo. Igual se supone que se entiende o no se entiende. Pero es eso, ¿no? Con un lenguaje relativamente convencional y donde lo que no hay es equívoco, no hay malentendido, donde todo, por eso justamente, parece que se entiende. Ese cuerpo que se presenta allí es un cuerpo que, a diferencia del de la histeria, sí respeta la anatomía, o actúa como si la anatomía existiese. Así como Freud define el cuerpo de la histeria como un cuerpo que desconoce la anatomía, o que actúa como si la anatomía no existiese, este cuerpo de lo que llamamos psicosomática es un cuerpo que sí respeta la anatomía. O sea, las afecciones o los modos de estar afectado ese cuerpo aparecen como algo catalogable, definible, observable, medible, en términos de lo que las ciencias médicas aportan. Muchas veces, como sabemos muy bien, son pacientes que a veces, en vez de hablar, ponen sobre el escritorio una
una bolsa con todos los últimos estudios médicos, lo cual suele ser entre desconcertante y, no sé, medio irritante, y uno pregunta, bueno, pero ¿y a usted qué le pasa con eso? No, a mí no me pasa nada, a mí me pasa esto, esto soy yo. Como dice, creo que dice el trabajo de Virginia, no, el otro, no sé, los dos mencionan esto, ¿no? Es interesante. No se sabe a qué viene. ¿A qué viene? Uno tendría ganas de preguntarle, ¿a qué viene? Bueno, me mandan, en general son pacientes que no es que vienen, los mandan, ¿no? Los mandan los médicos, o a veces los manda algún familiar, o a veces los manda que leyeron en Google que son temas psicosomáticos y entonces tendrían que ir a ver a un psi. A veces los pacientes los manda Google, ni siquiera los mandan los médicos. Estamos en una época interesante en ese sentido. Donde efectivamente hay algo de una no demanda. La pregunta para mí en esas situaciones es, bueno, ¿qué hace un analista? Y ahí tenemos dos opciones. Por un lado, una es decir esto no tiene nada que ver conmigo, acá no hay demanda, esto no se dirige a mí, bueno, le cerramos la puerta directamente. Como bien dice en un trabajo, no es muy difícil echar a un paciente con transferencia y contratransferencia mediante, o algunos gestos o falta de gestos que podemos hacer. Cerrar la puerta siempre es una opción. O también, como dicen una de las colegas, a uno a veces le dan ganas de salir corriendo. Y eso me pareció más sincero, porque no es tanto esto no tiene nada que ver conmigo, es esto me angustia. Me parece que este tipo de no demandas, donde el no, me animo a ponerlo entre paréntesis, nos angustia. Y en ese sentido se parecen, aunque no sean lo mismo, se parecen estas no demandas de los llamados psicosomáticos con las a veces no demandas de los llamados psicóticos. Los psicóticos también, como los niños, ¿no? Yo creo que hay ciertas semejanzas, aunque, insisto, no se trata de lo mismo, pero hay ciertos puntos de contacto entre cómo llegan los niños al análisis, cómo llegan los psicóticos y cómo llegan los psicosomáticos. Los traen o los mandan, no se entiende muy bien por qué vienen, pero vienen. El asunto es que están ahí. ¿Sí? Entonces, como decía Misión Imposible, su misión, si usted desea aceptarla, es ver si hay algo para escuchar ahí o no. Y eso depende de que esto se pueda tomar como una apuesta y como un desafío. El desafío no porque haya que ganarle a nadie, no un desafío tipo la Copa del Mundo, sino un enigma. Me parece que también es un lindo término. Un enigma, ¿qué quiere decir? Que eso no está en los libros. Aunque tengamos bibliotecas enteras llenas de cosas que podrían servirnos para escondernos en esos libros. Creo que no existen los pacientes de libro. En psicoanálisis por lo menos no. En medicina puede ser, o en psiquiatría incluso, ¿no? Existen pacientes de libro, no es este es de libro. Por suerte no existen los pacientes de libro porque, como me dijo una vez un paciente, ¿no? Me dice, bueno, en todos esos libros que usted tiene en su biblioteca debe haber alguno que me explique a mí. Y yo le dije, no, ese libro no existe. Usted no está en ninguno de esos libros. Si quiere, por ahí lo podemos escribir juntos, pero no hay ningún libro que hable de usted. Esa escucha interesada, porque me parece un lindo término ese. Yo digo, la escucha analítica puede ser flotante, puede ser correlativa de la asociación libre, pero tiene que ser interesada, ¿no? Me parece que ese es un término. Interesado en el sentido de que no solo de que uno se interesa, sino que algo despierta el interés en nosotros, algo causa un interés, algo nos convoca ahí. Si no, es imposible escuchar. No solo que es aburrido, es imposible. Algo tiene que causarnos eso, una pregunta, un enigma.
Y eso justamente es lo que podemos hacer cuando nos podemos ubicar más allá o más acá de los libros, de las grillas diagnósticas, de las teorías psicopatológicas, del orden que fueren, ¿sí? Y en ese sentido, deducir un diagnóstico es muy distinto a encontrar un sujeto. Aunque el sujeto se lo encuentre, como suele pasar, en la más cerrada de las oscuridades. El sujeto no aparece a la luz, aparece más bien en la oscuridad. Freud tiene una cita muy linda, una frase muy linda, dice, si no hay nada nuevo bajo el sol, busquemos en las oscuridades, busquemos en las sombras. Ahí interviene eso que, bueno, la expresión es de Lacan, pero no creo que sea exclusiva de Lacan, esa expresión que es el deseo del analista, que no es el deseo de ser analista ni el deseo de estar como analista, sino algo del deseo que opera del lado del analista y que es una función, no es una técnica exactamente, no es algo que uno pueda buscar, pero sí es algo que a veces uno se encuentra. También me pareció muy interesante en estos dos trabajos la cuestión de qué son los afectos. Es una pregunta que yo me vengo haciendo. Cuando hablamos de afectos, cuando Freud habla de afectos, cuando desde muy temprano Freud habla del afecto y del monto de afectos, y el afecto es una cantidad. Para Freud el afecto es una cantidad, es algo en términos metapsicológicos, es algo del orden de lo económico. Pero es una cantidad con calidad, porque a la vez el afecto tiñe, ¿sí? El afecto da color o lo quita. ¿Qué es una no demanda? ¿Qué es algo desafectivizado? ¿Sí? Y me parece que eso se articula con otro término que a mí me parece muy a tiro con estas cuestiones, que es la cuestión del sujeto. ¿Dónde hay un sujeto o dónde no? ¿Dónde se produce un efecto sujeto? ¿Dónde se produce algo del orden de la subjetividad? ¿O dónde eso aparece como no solo velado o oculto, sino aniquilado? Me parece una cuestión importante porque nuestros tiempos, cuando digo nuestros tiempos me refiero no solo a estos últimos 2 o 3 años, sino a algo que empieza por lo menos en 1930, perdón, se caracterizan, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos autores, por justamente abolir el efecto sujeto, por producir condiciones culturales, sociales, discursivas, que tienden a abolir el efecto sujeto. Eso la medicina lo padece. El dispositivo médico padece de eso. Padece, quiero decir, porque los médicos mismos muchas veces somos víctimas de eso. ¿Qué relación habría entre el efecto sujeto y eso que llamamos los afectos? ¿Qué relación habría entre los afectos y los montos pulsionales o los montos libidinales, entendido como pura cantidad? ¿Y qué articulación? Y Freud piensa esto desde sus muy verdaderos inicios. ¿Qué articulación entre eso, que es pura cantidad, y eso que Freud llamó representación? Que podemos traducirlo a palabra, o lo podemos traducir a lenguaje, o lo podemos traducir a significante según, o a símbolo incluso, según en qué dialecto psicoanalítico querramos hablar. Es un tema eso de los dialectos psicoanalíticos. Yo creo que alguna vez habría que hacer algo con eso, pero no es fácil. Pero sobre todo, y ahora voy un poco a los detalles de los trabajos, no salir corriendo. Me gustó mucho cómo lo dice
el trabajo sobre Nini, perdón, yo soy muy malo para los nombres. El trabajo de Silvana, eso de que uno tiene ganas de salir corriendo, y por supuesto que uno tiene ganas de salir corriendo, y más de una vez. El asunto es no hacerlo. El problema no es tener ganas de salir corriendo. Sino, Leonardo, disculpe, sí, Leonardo, sí. estamos en un problema importante de tiempo. Ah, bueno, entonces Me gustaría que por ahí cierres un poquitito esta idea y vale. avanzo con las preguntas y por ahí ya podemos hacer una vuelta y ahí seguís aportando, porque estamos Perfecto. con este tema. Pensé Perdóname. que estaba en el tiempo pactado. Bien, entonces, quería decir un par de cositas más, nada más. Se trata de no salir corriendo, se trata de la escucha interesada, se trata del deseo del analista, se trata del campo transferencial, y lo interesante es cómo pasan estas cosas. Que después que pasa, uno dice que, bueno, claro, sí pasan, no, pero no es obvio. Recibir una paciente como Nini, y que de eso, ¿no?, de ese delirio, para mi gusto, un delirio de reivindicación bastante típico, sumado a un síndrome de Munchausen, creo que es un diagnóstico que se podría aplicar a Nini, con tantas operaciones y tanto hacerse operar, pero de que eso, ella además encuentra una familia adoptiva y encuentra un analista que la adopta también, ¿no? O sea, se hace querer Nini. Es interesante. Yo creo que discrepo en esto de que no tuvo lugar en la madre, yo creo que tuvo un lugar de desecho, y ese lugar lo fue jugando hasta que encontró otro lugar, ¿no? Se la rebuscó en su locura para encontrar otro lugar. Y me parece muy importante esto de pensar la psicosomática como, así como el delirio, como un efecto, como un intento de curación, ¿no? Me parece fundamental poder pensar estas presentaciones clínicas como un intento de curación. Y con respecto al trabajo de Virginia, hay muchas cosas también para decir, pero me vuelve a aparecer una pregunta que me acompaña hace mucho tiempo, y es: ¿qué es elaborar un duelo? ¿Qué quiere decir elaborar un duelo? Y que hay dolores de duelo, ¿no? Así como se habla de dolores de crecimiento, hay dolores de duelo. No solo con duelos, en duelo, sino de duelo. Que el duelo es dolor, además, etimológicamente, ¿y cómo es esto de soportar una escena analítica? De soportar una transferencia. Cómo lo imaginario, lo simbólico y lo real, para decirlo en lacanés, si me permiten, se entrecruzan, se entrelazan, se anudan ahí. Como el holding winnicottiano, me parece, no es solamente un soporte narcisista, sino también simbólico. Si no fuera simbólico, no podría soportarse realmente, se caería. Por eso, como bien dice Freud, no hay cura por el amor solamente, aunque toda cura implica que algo del amor se ponga en juego ahí. Bueno, habría muchísimas cosas para decir, pero en función en aras del tiempo me detengo acá. Leonardo, arranco con las preguntas y ahí vamos a poder relacionar con lo que quedó pendiente de lo que querías transmitirnos, ¿sí? ¿Podrían aclarar la diferencia? Entonces paso a las preguntas, ¿sí? ¿Podrían aclarar la diferencia entre somatosis, fenómenos psicosomáticos y pacientes psicosomáticos? Yo no, que no es una terminología que yo maneje, pero sé que se plantea así. Patrick Balázs tiene un viejo texto donde hablaba de esas cosas. Transferencia en el caso, trabajo del analista de uno a otro barrado, fenómenos psicosomáticos o respuestas psicosomáticas frente a la demanda de otros significantes. Muchas felicitaciones y gracias por compartir todos los trabajos. Voy a la otra pregunta.
Virginia dice, muy interesante el proceso de contención winnicottiana que permitió a la paciente ir enhebrando su historia con sus padecimientos corporales. Soledad Vargas dice de que el poema inicial del trabajo anterior, que sería el de Virginia, si lo podrían repetir, después lo pasamos. Muy buena presentación, dice Norberto, y pregunta si se puede ampliar la idea de tramitación somática de un duelo, cómo conceptualizar esta tramitación. ¿No sería una falta de tramitación y por eso mismo incide en lo psicosomático? El Judith Reutemer dice que es muy interesante y ha sido una terapia por la cual relata que fue fundacional para la paciente, el trabajo de Virginia. También pregunta Estela Mari si podrían ampliar el concepto de acontecimiento somático. Muy interesante pensar lo psicosomático como un recurso, como un intento de curación, si podrían ampliarlo. ¿Te parece, Elsa, que vayamos Sí. dándole vueltas a todos estos Tal cual, conceptos? tal cual. Elsa, si te parece, o Leonardo, ¿querés dar respuesta? Yo me uno. Arrancar Leonardo y después aporta Lidia, ¿te parece? Como quieran. Sí, como quieran. Sí, qué sé yo. Hay los términos. Bueno, acá ya habría que entrar en discusiones por ahí más de fondo de cómo entendemos esto. Por eso a mí me sirve hablar de enfermedades de cuerpo presente, porque son presentaciones del cuerpo. Y la pregunta, sí, como creo que la hacía Lidia antes, es ¿de qué cuerpo hablamos? ¿No? ¿O de qué cuerpos hablamos? Yo creo que hay cuerpos freudianos en plural, ¿no? Que no es un solo cuerpo, que no es una sola dimensión del cuerpo. Creo que ya en Freud podemos ubicar, bueno, como muchos autores lo hacen, al menos dos, que es el cuerpo pulsional y el cuerpo narcisista, o el cuerpo de las neuropsicosis de defensa y el cuerpo de las neurosis actuales, que son dos cuerpos muy diversos, aunque ambos están determinados y configurados y construidos a partir de ese cruce entre la cantidad y la representación. Y del conflicto ineludible, estructural y estructurante entre esa cantidad y esa representación, entre lo económico y lo dinámico, digamos, o entre lo económico y lo tópico. Entonces, esos cuerpos, para mi gusto, la diferencia pasa en si respetan la anatomía o no. Si son cuerpos metafóricos y equívocos, como el cuerpo de la histeria, pero no solo de la histeria, también el de la hipocondría psicótica, que es un cuerpo equívoco y discursivo, porque el psicótico hipocondríaco no es lo mismo que el psicótico como esta mujer, como Nini, donde tiene un montón de marcas concretas y reales en su cuerpo anatómico. Entonces, hay un cuerpo metafórico y subjetivado, justamente ahí es donde el efecto sujeto se hace presente, y eso tiene que ver con que haya, como dice alguna pregunta por ahí, un espacio, una yancia entre un significante y otro, lo vuelvo a decir en lacanés, disculpen la jerga, pero me parece que tiene que ver con algo de lo que también otros autores plantean, si ese cuerpo está en una escena o si ese cuerpo está en una camilla, para decirlo así. Y donde el efecto sujeto y la posibilidad de metaforizar el cuerpo, o sea, de que el cuerpo se vuelve efectivamente erógeno, o adquiere esa dimensión erógena, eso hace una diferencia para mi gusto fundamental. Y que tiene que ver entonces con un modo de presentación del cuerpo y un modo del decir, un modo de presentación del decir. En ese punto,
sí, yo creo que lo psicosomático es un recurso, ¿sí? Pues está bien, uno podría decir, ¿es la tramitación de un duelo o es la falta de tramitación de un duelo y entonces pega el salto a lo somático? Es una discusión Exacto. infinita. Pero yo prefiero pensar, pero eso porque a mí me sirve, qué sé yo, aunque se podría tratar de fundamentar, que el duelo se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Parafraseando a Aristóteles. El duelo se puede decir de muchas maneras, y de hecho es así, no hay una manera del duelo, no hay un duelo normal, a pesar de Freud incluso. Porque el duelo, como destaca creo que el trabajo de Silvana, o el otro, no me acuerdo ahora cuál, implica que algo del objeto persiste ahí. Y que entonces el objeto está perdido y no está perdido al mismo tiempo. Eso es un modo de la locura. Y por algo el duelo y la locura están muchas veces tan cercanos, ¿no? Pero no es solo por el duelo, me parece, sino esto que decía antes, para mi gusto, a mi entender, o lo que yo vengo pensando, tiene que ver con, bueno, ¿qué disponibilidad discursiva hay ahí? Para decirlo más fácil, ¿hay a quién hablarle? O esto que se señala a veces, bueno, hay una madre que además de curarle la herida al nene, le dice, che, ¿y te duele mucho? ¿Cómo te sentís? No es que no lo cuida, no es que no lo atiende, sino si hace lugar o no a eso. O sea, hay madres que actúan como los médicos. O sea, lo ven al chico como el paciente de la cama 38, no lo pueden ver de otra manera. Y eso no quiere decir que no lo quieran, y que no lo cuiden, o que no estén atentas, ¿sí? Pero son modos distintos de estar atentos. Y eso produce efectos. No sé, esa es por eso para mí la diferencia clínica, porque supone un abordaje distinto, supone ubicarse de una manera distinta. Hay como que hacer un esfuerzo más en ese sentido, porque hay que, para decirlo rápido, hay que inyectar ficción. Hay que poder dejarse también tomar por algo de esa historia loca. Es muy interesante el caso de Nini, realmente me fascinó, porque cómo está ese relato de cómo se encuentra la hermana adoptiva es digno de Roberto Arlt, o de algún otro costumbrista argentino de los 50. Es fantástico, ¿no? Porque no es solo que ella no la busca, la encuentra, ¿no? Se encuentran dos locas ahí, en el sentido amplio del término, en un sentido coloquial del término, se encuentran estas dos locas y se encuentran de una manera muy interesante, ¿no? Y ahí se abre una cosa distinta, que no es delirante, efectivamente, o en todo caso es otro tipo de delirio. Y bueno, y algo del cuerpo entonces entra en otra economía, ¿sí? Lo mismo que en la transferencia, lo mismo que al entrar en la escena transferencial y donde hay un interés y un detalle, y cuénteme, y la historia, y esto, y entonces, ¿no? Donde uno se deja enseñar por el paciente, eso genera otro orden de incidencia de la palabra, me parece, y algo que, bueno, se puede mover ahí. No es fácil, sabemos muy bien que no es fácil, pero que algo se puede mover ahí. Esa es un poco la idea. Muy interesante, muy claro, y Lidia, incluí tu opinión, así te escuchamos. Sí, te agradezco, Leonardo, esta concepción tuya de no atenerse a las denominaciones, porque a través de los años del dictado y la lectura de diferentes autores, nosotros, desde nuestra posición teórica del área, asumimos la denominación de trastornos psicosomáticos. Siguiendo un poco también el pensamiento de Silvia Bleichmar, en tanto la mayoría de los trastornos no son síntomas
en el sentido neurótico, como hemos visto en los trabajos, que uno puede abordarlo por una asociación libre, e incluso son manifestaciones antes del deseo, y justamente lo que hay que trabajar es el déficit simbólico y la reorganización o la subjetivación del sujeto, o el cambio de posición, como vimos en el trabajo de Silvana. Y en ese sentido la lectura nos llevó a también la denominación somatosis, como lo utiliza Elsa Eisenberg, o fenómeno psicosomático desde las posturas lacanianas, pero en última instancia es una manifestación somática que uno la tiene que inscribir en el orden del funcionamiento psíquico de ese sujeto, como para poder aproximarnos de la manera más adecuada en su abordaje. Generalmente, poder escuchar totalmente de acuerdo con el enigma que nos despierta la consulta, digamos, de una nueva persona, y el interés que nos despierta de poder entender por qué esas manifestaciones psicosomáticas, y sobre todo porque realmente la mayoría la derivan los médicos clínicos. Había otra pregunta que sobre el fenómeno psicosomático. Este es un tema, o acontecimiento psicosomático, es un tema muy bien trabajado por el doctor Fishbein, y realmente así lo entendemos, que es ir de a poquito en el tratamiento y a través de establecer nexos, construcciones, marcando funcionamientos paradojales, que es muy típico de este tipo de pacientes, ir armando o inscribiendo ese acontecimiento en la vida de ese sujeto, en la historia libidinal. En ese sentido se ve muy claramente en el trabajo de Virginia, en la elaboración, digamos, de los duelos, pero también los acontecimientos somáticos unidos a las pérdidas, hasta que finalmente aparece un autoinmune, que es realmente una enfermedad grave, ¿sí? Sostenida en el tiempo, pero que de mediar un tratamiento, como tenemos muchos casos de experiencia clínica, tanto de lupus como de fibromialgia, esclerosis múltiple, el sostén, digamos, de un espacio que contenga y dé significación a los diferentes acontecimientos de la vida y permita procesar los afectos, lleva a remisiones significativas. Y esto lo hemos observado, digamos, en el seguimiento de pacientes que consultan por primera vez y que sostienen un tratamiento a lo largo del tiempo, y cuando uno piensa que ya quieren, digamos, está listo como para soltarlos, quieren mantener ese vínculo transferencial. Estoy recordando de una paciente actual que me dice: no quiero dejar, es condición de salud, tener cada 15 días este espacio donde me pueda yo pensar la vida
en este momento. ¿Sí? Ujú. Bueno, eso. Y Buenísimo. otras preguntas. Leo dos preguntas más, tres preguntas más. Quería agregar una palabrita Sí. de eso que decía recién Lidia. Fíjense, yo creo que el psicoanálisis, como práctica, como espacio, es uno de los pocos lugares donde eso ocurre en esta cultura y en este mundo. No hay muchos lugares donde alguien pueda ir cada 15 días, una vez por semana, lo que sea, a decir lo que se le ocurra. Y que eso sea no solo bien recibido, sino que eso sea la consigna. ¿Mm? Diga lo que se le ocurra, todo, todo lo que pueda, por supuesto. Pero me parece que eso es, si el psicoanálisis sirve para algo, me parece que es para eso. Eso es, disculpadme. No, muy interesante, para seguir pensándolo, por supuesto. Mario Farrés pregunta, ¿piensan que los fenómenos psicosomáticos es siempre el afecto lo escindido? ¿Esa escisión la entienden de modo diferente del aislamiento afectivo de la neurosis? Perdón. Muchos agradecimientos y felicitaciones por los trabajos. Ezequiel Lynch pregunta que le parece muy importante qué importante parece haber sido el vínculo para el procesamiento de los afectos y vivencias para Virginia, ampliar los aspectos contratransferenciales. ¿Qué utilidad crees que tuvo en el tratamiento? Felicitaciones para toda la mesa. Y vamos a ver, surgen acá muchísimas preguntas y temas para pensar. ¿Por qué asociabas la necesidad de hermanarse con otras mujeres con delirios, la epilepsia tan sobrediagnosticada y medicada? En lo psicosomático, este desamparo corporal del investimiento del libido maternal amorosa, ¿cómo pensarlo como traumatizante? Esto Angélica Casado pregunta esta situación en cuanto al desamparo corporal, ¿sí? Graciela Coan le pregunta a Silvana cuál fue la posición del analista frente a este tratamiento, que un poco lo habíamos hablado hace un rato. Néstor Polterio dice, la caída de los significantes deja lo más significante de los significantes, la alianza o intervalo como falta donde circula la pulsión, y si hablamos de pulsión, esta está en juego en el cuerpo. ¿Quisieran agregar algo más? No sé, Leonardo, si no puedo... No, quería algo dice ahí Mónica Fabeluque que me parece muy pertinente. Con estos pacientes se evidencia que no se indica un psicoanálisis, sino que se va construyendo entre paciente y analista. Me parece que eso resume mucho de lo que estábamos contando, ¿no? Igual, por supuesto, la condición para que algo se construya es función del deseo del analista y de la sumisión a ciertas condiciones propiamente subjetivas de cada. Por eso me parece importante poder ubicar algo de esto de lo psicosomático, o como lo querramos llamar, en función de estas incidencias del discurso y del cuerpo. Porque es a eso que si queremos tratar un psicosomático como un histérico, en general metemos la pata, ¿no? Creo que ahí hay un problema que no es solo teórico. Ahí es donde la cuestión teórica hace a nuestra posición clínica, ¿no? Quería señalar eso. Bueno, gracias. Agradezco mucho realmente la posibilidad de participar en esta actividad. Lidia. Quizás pueda contestarte, Angélica, algo de lo que enuncié con la construcción del cuerpo erógeno. Yo considero, y en este sentido tomamos a Freud,
como un parámetro fundamental la economía libidinal del sujeto, ¿sí? Economía libidinal del sujeto que se marca desde el investimiento libidinal de la madre en los primeros momentos. Ella, a través no solo de pensarlo, sino de ese cuerpito hablarlo, acariciarlo, y como dice Piero Lanier, la puesta en marcha de todo el psiquismo es a través del encuentro con el otro maternante. Y cuando hay rechazo, o yo llamo madres funcionales, que cumplen lo que tienen que hacer, pero lo que se ausenta es la libido amorosa, ahí hay un déficit que se va inscribiendo de alguna manera en ese cuerpito que es un armado, cuerpo erógeno, deficitario, y que frente a las dificultades tiende a descargarse, porque además es una madre, como en el caso, digamos, de Silvana, claramente, y en el caso también que presenta Virginia, en ambas hay un déficit de amor, un déficit de cualificación de las diferentes situaciones infantiles, como también lo trajo muy bien Leonardo. Son madres de vida operativa, pero que no pueden conectarse emocionalmente en cada situación de sus hijos. Y esto es lo que, digamos, se conlleva, a mi juicio, durante la vida, a menos que encuentren un espacio diferente, que es el que encontró en el caso de Virginia, en el caso de Silvana, y armen, como escuchamos en una de las conferencias, nuevos lazos que le van a permitir, digamos, otra posición subjetiva. Perfecto, sí. Lidia, quería que en estos 3 minutitos que quedan, darle la palabra a Silvana y a Virginia para hacer algún cierre de su trabajo, ¿sí? Sí. Silvana, ¿tenés ganas de hacer un aporte? Sí, bueno, gracias a todos, algo les escribí, muchas gracias Leonardo. Comparto esto del señalamiento que hiciste respecto al lugar que le da la madre de Niní a Niní, es cierto, creo que sí, que es un lugar de desecho, es un lugar al fin, que digamos, como que uno como analista siempre tiene que leer esto, ¿no? ¿A qué lugar adviene un sujeto? Ese es uno de los enigmas con los que trabajamos permanentemente. Y bueno, yo tengo una posición, o sea, recién estoy como incursionando en esto, ¿no? De lo psicosomático, desde pensarlo desde el psicoanálisis, pero una cosita, yo quería decir esto, que leo lo psicosomático, no sé si está bien, Lidia y Elsa me van a decir con el tiempo esto, pero leo lo psicosomático también desde la jerga lacaniana, ¿no? Donde un sujeto es un significante, lo que es un significante para otro significante. Entonces yo leo lo psicosomático desde ahí, ¿no? Por eso lo leo como un enigma, como un significante más que es enigmático, y ahí es donde también la posición del analista es la apuesta que viene a leer y a poder dar la posibilidad de un cambio. Bueno, eso es lo que quería. Bárbaro. Silvana, por ahí tenés 2 minutitos. Virginia. Bueno, no, yo básicamente lo que quiero es agradecerle por el espacio. Bueno, un poco ahí también escribí. Siento que también hubo una escucha interesada, tomando las palabras de Leonardo, que me pareció muy interesante lo planteado.
Y bueno, me queda acá resonando un poco esto que también dijo él en relación al duelo como modo de decir del sujeto, ¿no? No solamente de la puesta en el acto, ¿no? Así que bueno, nada, como para retomar esto en futuros trabajos y futuros pacientes que nos lleguen y con los que ya estamos trabajando. Así que no mucho más. Perfecto. Bueno, estamos llegando al cierre de esta mesa, la verdad con todos los aportes que han podido transmitir cada uno. Y bueno, obviamente para seguir pensando y atando cabos en relación a las inquietudes personales que van surgiendo de este intercambio. Norberto, ¿querés Bueno, queremos desde la Secretaría Científica agradecer al Curso Superior de Versiones Contemporáneas de lo Psicosomático, al invitado, que la verdad que siempre tu presencia nos aporta un montón, y a las dos compañeras, colegas, por estos trabajos tan fuertes que han presentado y tan jugosos. Lo que vamos a hacer ahora es permitir que todos los participantes reactiven sus propios micrófonos, así podemos saludarlos mientras los invitamos al miércoles que viene a la mesa Flapsib. ¿Están todos habilitados? Bien. Chao. Excelente. Buenísimo. Gracias. Excelente. Buenísimo. Gracias. Bueno. Trabajo, chicas. Muy bueno, muy bueno. Buenísimo. Silvana, muy bueno, y Leonardo. Muy buena mesa, felicitaciones al área y Leonardo, un gusto. Muchas gracias, que tengan buenos días. Hasta luego. Excelente, muchas gracias. Gracias. Gracias, Leonardo. Muchas gracias, Leonardo. Y ya gracias, Leonardo. Cuenta para tus interesantes aportes. Bueno, cuando... Lo vamos a seguir pensando y trabajando contigo también. Muy bien, Seguro. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Sí, gracias. Gracias, Lidia, gracias, Elsa. Bueno, muchas gracias. Y bueno, espectacular, Lidia, Elsa, y la verdad que tanto Silvana como Virginia fueron dos trabajos muy buenos. La verdad que en la Secretaría Científica me están preguntando, ¿tenemos los trabajos? Nos encantaría tenerlos, ¿sí? Así que si nos lo pueden mandar, sería un honor tenerlos, ¿eh? Sí. Así que bueno, voy cerrando la mesa, vamos a detener la grabación.